Hola, soy Elena. El día que enterré a mi hermana, mi único hijo y mi cuñado estaban más preocupados por vender su casa que por el ataúd que bajaba a la tierra. El dolor tiene un sabor amargo, pero la traición lo envenena todo. ¿Alguna vez has sentido que las personas que más deberías poder confiar son las que te clavan el puñal más hondo? Antes de contarte lo que descubrí esa misma tarde, algo que lo cambió absolutamente todo. Déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una mujer de 75 años, a la que todos daban por vencida, decide que ya ha llorado suficiente y que es hora de luchar por la verdad. El aire en el cementerio era denso y húmedo, típico de una tarde en Miami. Pero lo que realmente me asfixiaba no era el calor, sino la frialdad de mi propia familia. Allí estaban Tomás, mi hijo, y Marcos, el flamante viudo, de pie junto a mí, pero sus mentes estaban a kilómetros de distancia, en la lujosa villa de mi hermana Ana, en Coral Gables. A través de mis lágrimas, los oía susurrar sobre tasaciones, agentes inmobiliarios y el excelente momento del mercado. La falta de respeto era tan palpable que dolía físicamente. Para rematar la humillación, mi hijo había llegado en un BMW nuevo, de un color gris metálico tan brillante que parecía burlarse del luto que vestíamos. Ese auto, estacionado con arrogancia cerca de la capilla, era un grito silencioso de su verdadera prioridad, el dinero que aún no habían heredado. Mi hermana Ana y yo siempre fuimos inseparables. Crecimos en un pequeño apartamento en Hialeah, no muy diferente al que vivo ahora, y nos prometimos cuidarnos siempre. A lo largo de los años, ella tuvo más suerte en los negocios, pero nuestro vínculo nunca cambió. Me regaló un medallón de plata con nuestras iniciales grabadas, uno que nunca me quito del cuello. Mientras el sacerdote recitaba palabras vacías, mis dedos se aferraron a ese pedazo de metal frío, el único consuelo real en medio de tanta falsedad. Recordé su risa, el modo en que arrugaba la nariz cuando algo le divertía, y el brillo en sus ojos cuando me contaba sus planes. ¿Cómo podía ser que su esposo y mi hijo estuvieran profanando su memoria de esa manera, sin siquiera esperar a que la tierra la cubriera? La ceremonia fue un desfile de hipocresía. Amigos de negocios de Marcos, con trajes caros y sonrisas de compromiso, daban pésames que sonaban a transacciones. Tomás, mi propio hijo, me trataba como a una anciana senil, dándome palmaditas en el hombro y diciéndome que todo estaría bien, como si mi dolor fuera una simple molestia que debía ser gestionada. Veía cómo sus ojos se desviaban constantemente hacia Marcos, intercambiando miradas cómplices que me helaban la sangre. No había ni una pizca de la tristeza genuina que un hijo debería sentir por la pérdida de su tía, ni la que un esposo debería mostrar por su mujer. Era una actuación, y yo era la única espectadora que parecía notar que el guión estaba podrido desde la primera página. Al terminar el servicio, mientras la gente se dispersaba, sentí una soledad abrumadora. Me quedé un momento mirando la tumba, sintiendo que una parte de mí se iba con ella. Fue en ese instante de vulnerabilidad que un hombre se acercó. Era el señor Ortiz, el abogado de Ana de toda la vida. Un hombre serio, de pocas palabras, pero con una mirada que transmitía una profunda integridad. A diferencia de los demás, su pésame fue breve pero sincero. Me tomó la mano, y su apretón fue firme, casi como un ancla en medio de mi tormenta. No dijo nada fuera de lo común, pero sus ojos se detuvieron en los míos un segundo más de lo necesario. Un gesto que en ese momento no entendí, pero que se grabó en mi memoria como una señal de advertencia. Justo cuando se disponía a marcharse, y mientras Tomás y Marcos estaban distraídos hablando con alguien más sobre los trámites, el señor Ortiz se volvió hacia mí. Con un movimiento rápido y discreto, deslizó en la palma de mi mano un pequeño trozo de papel doblado. Fue tan sutil que, si hubiera parpadeado, me lo habría perdido. Léalo cuando esté sola, Elena. Es importante, susurró, su voz apenas un murmullo. No me dio tiempo a reaccionar. Se dio la vuelta y se alejó, mezclándose con los últimos asistentes que abandonaban el cementerio. Me quedé paralizada.
con el papelito ardiendo en mi mano, un secreto repentino y pesado que no sabía si quería descubrir. El corazón me latía con una fuerza desconocida, una mezcla de miedo y una extraña chispa de esperanza. El viaje de regreso a mi apartamento en Hialeah fue un tormento silencioso. Tomás conducía su BMW nuevo con una suavidad insultante, la música clásica sonando a bajo volumen en la radio. Intentó iniciar una conversación sobre lo difícil que sería para mí estar sola ahora, pero sus palabras sonaban huecas, un preámbulo a algo más que no me atrevía a imaginar. Yo solo asentía, con la mano cerrada en un puño dentro del bolsillo de mi abrigo, protegiendo la nota del abogado como si fuera el tesoro más frágil del mundo. Cada semáforo en rojo, cada curva, aumentaba la tensión. El contraste entre el lujo de su auto y la sencillez de mi barrio nunca me había parecido tan grotesco. Me sentía como una extraña en la vida de mi propio hijo. Una vez que me dejó en la puerta de mi edificio, con la falsa promesa de llamarme más tarde, para ver cómo estaba, por fin pude respirar. Cerré la puerta de mi apartamento y me apoyé en ella, el silencio de mis 4 paredes cayendo sobre mí como una manta. Por un momento, solo me permití llorar, no solo por Ana, sino por la traición que sentía crecer en mi pecho. Después, con las manos temblorosas, saqué la nota. Era un simple papelito, doblado en 4. El corazón me martillaba en los oídos mientras lo desdoblaba lentamente. Reconocí la letra al instante. Era la caligrafía elegante y ligeramente inclinada de mi hermana Ana, la misma que había visto en innumerables tarjetas de cumpleaños y cartas a lo largo de los años. El mundo se detuvo cuando leí las palabras escritas con una tinta azul un poco corrida, como si las hubiera escrito con prisa o con miedo. No era un testamento ni una última voluntad. Eran solo unas pocas frases, pero cada una de ellas fue como un golpe directo al alma, una explosión que destrozó la realidad que conocía. La nota decía: «Estoy viva, no confíes en nadie, especialmente en tu hijo y en mi esposo. Tú serás la próxima víctima». El papel se deslizó de mis dedos. Mis piernas cedieron y me desplomé en el viejo sillón de la sala. La habitación empezó a dar vueltas, y el zumbido en mis oídos se hizo ensordecedor. Mi hermana no estaba muerta. Y yo estaba en peligro. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido ahogado. El zumbido en mis oídos era tan fuerte que ahogaba el tic-tac del viejo reloj de pared, el único sonido en mi silencioso apartamento. Me quedé en el suelo, junto al sillón, con la nota de Ana a mi lado, sus palabras grabadas a fuego en mi mente. Viva. Mi hermana estaba viva, pero la alegría inicial fue barrida al instante por una ola de terror helado. Tú serás la próxima víctima. Esas palabras resonaban, rebotaban contra las paredes de mi cráneo. No era una advertencia, era una sentencia. De repente, la condescendencia de Tomás, la prisa de Marcos, el lujoso BMW gris, todo encajaba en un rompecabezas monstruoso. No estaban de luto. Estaban celebrando una victoria que creían haber conseguido. Y yo era el último cabo suelto. Mi primer instinto fue gritar, llamar a la policía, correr a la casa de un vecino. Pero una frialdad desconocida se apoderó de mí, una lucidez nacida del pánico más absoluto. ¿Qué les diría? Que mi hermana, a quien acababan de enterrar, me había enviado una nota diciendo que estaba viva. Me tomarían por una anciana loca, consumida por el dolor. Tomás y Marcos se encargarían de reforzar esa imagen, de pintarme como una mujer senil que había perdido el contacto con la realidad. Se aprovecharían de mi desesperación para anularme por completo, para declararme incompetente. No, no podía permitirlo. Si quería sobrevivir y ayudar a Ana, tenía que ser más inteligente que ellos. Tenía que convertirme en exactamente lo que ellos creían que ya era, una viejita frágil, inofensiva y confundida. Justo en ese momento, como si el diablo adivinara mis pensamientos, mi teléfono sonó, su timbre estridente cortando el silencio como un cuchillo. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Tomás. Mi corazón dio un vuelco. Respiré hondo. Conté hasta 3
y forcé mi voz a sonar temblorosa y débil. «Hola, hijo», susurré, asegurándome de que sonara como si acabara de despertarme de una siesta. «¿Cómo estás, mamá? Solo llamaba para ver si necesitabas algo», dijo él, su tono lleno de una preocupación tan falsa que me revolvió el estómago. Quería gritarle, acusarlo, preguntarle qué le habían hecho a mi hermana. En lugar de eso, me aferré a mi papel. Estoy tan cansada, mijo. Todo esto ha sido demasiado para mí. Lo sé, mamá, lo sé. Por eso te llamamos Marcos y yo. Escucha, no queremos que te preocupes por nada de los papeles de tía Ana, continuó, su voz suntuosa y persuasiva. Hay unos documentos en la villa de Coral Gables que necesitamos revisar para el seguro y el testamento. Marcos tiene que organizar todo. ¿Te parece bien si pasamos mañana a recoger las llaves que te dio Ana por si acaso? Así no tienes que molestarte en ir hasta allá. La mención de la villa, el símbolo de todo lo que codiciaban, me envió una descarga de adrenalina. Querían acceso total, sin testigos. Querían borrar cualquier rastro que Ana pudiera haber dejado. Claro, hijo, respondí con un hilo de voz. Las llaves. Creo que sé dónde están. Vengan cuando quieran. Cuando colgué el teléfono, la mano me temblaba tanto que apenas pude colocar el auricular en su base. Pero ya no era por miedo, era rabia. Una furia fría y profunda que nunca antes había sentido en mis 75 años de vida. Miré a mi alrededor, a mi pequeño y modesto apartamento en Hialeah, lleno de recuerdos y fotografías de una vida sencilla pero honesta. Y pensé en ellos, planeando repartirse la fortuna de mi hermana, una fortuna construida con trabajo y sacrificio, mientras yo vivía con mi pequeña pensión. La injusticia era tan grande, tan abrumadora, que en lugar de aplastarme, me dio una fuerza que no sabía que poseía. Ya no era solo por Ana, ahora era por mí. Iban a descubrir que esta anciana tenía más pelea de la que jamás imaginaron. Mi mente empezó a trabajar a una velocidad vertiginosa. No podía confiar en nadie más que en la única persona que había intentado advertirme. El señor Ortiz. Él me había dado la nota. Él debía saber más. Pero no podía llamarlo desde el teléfono de mi casa. No sabía si Tomás era capaz de tenerlo intervenido. Parecía una locura de película, pero después de lo que había leído, cualquier cosa era posible. Necesitaba salir, encontrar un teléfono público, hablar con él sin que ellos lo supieran. El plan comenzó a formarse en mi cabeza, pieza por pieza. Tenía que ser la abuela perfecta, lenta, olvidadiza, un poco perdida. Cada movimiento, cada palabra, tenía que ser parte de la actuación de mi vida. Mis dedos, casi por instinto, buscaron el medallón de plata que colgaba de mi cuello, el que Ana me había regalado en mi 50º cumpleaños. El metal frío contra mi piel siempre me había tranquilizado, pero ahora se sentía como un talismán, un vínculo tangible con mi hermana viva. Lo apreté con fuerza, imaginando su rostro, su sonrisa. Recordé el día que me lo dio, en el patio de su casa en Coral Gables. «Para que siempre me lleves contigo, hermanita», me dijo. En ese momento, sus palabras eran una simple muestra de cariño. Ahora, sonaban como una premonición. Ese medallón era mi promesa silenciosa a ella. La encontraría y la protegería, sin importar el costo. Al día siguiente, me vestí con cuidado. Elegí un vestido viejo y descolorido, unas sandalias cómodas y me puse un pañuelo en la cabeza que me hacía parecer aún más mayor y frágil. Metí en mi bolso un monedero con unas pocas monedas y una lista de compras arrugada que había escrito a propósito con letra temblorosa. Antes de salir, practiqué mi caminar frente al espejo. Lento, un poco encorvado, como si cada paso fuera un esfuerzo. Era una humillación convertirme en una caricatura de la vejez, pero era mi única armadura. Cuando abrí la puerta para irme, me sentí como una espía en territorio enemigo, donde el enemigo, trágicamente, era mi propio hijo. Justo cuando estaba esperando el elevador, la puerta de enfrente se abrió y salió mi vecina, la señora Rodríguez. «¿Va al mercado, Elenita?», preguntó con amabilidad. «Sí»,
A comprar unas cositas para la cena, respondí, forzando una sonrisa cansada. Su mirada compasiva me dolió. Todo el mundo me veía como la pobre viuda que acababa de perder a su hermana, la anciana solitaria que necesitaba ayuda. Nadie podía imaginar la tormenta que se desataba dentro de mí, la peligrosa misión que estaba a punto de emprender. Esa invisibilidad, que antes me había entristecido, ahora era mi mejor arma. Dejé que me viera como una figura digna de lástima mientras, por dentro, mi determinación se afilaba como el acero. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba por las calles de mi barrio, no por el esfuerzo físico, sino por la tensión. Cada auto que pasaba me hacía sobresaltar. ¿Me estarían siguiendo? ¿Sería el BMW gris de Tomás? Me obligué a calmarme, a caminar despacio, a detenerme para mirar un escaparate como lo haría cualquier otra persona de mi edad. Finalmente, a unas 10 cuadras de mi casa, encontré lo que buscaba: un viejo teléfono público junto a una parada de autobús. Mis manos sudaban mientras buscaba en mi monedero las monedas. Marqué el número de la oficina del señor Ortiz, que había memorizado de la tarjeta que me dio una vez. Recé para que me contestara él, y no una secretaria. Después de 2 timbres, una voz grave y tranquila respondió: «Oficina del abogado Ortiz. Habla él mismo». Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi se me quiebra la voz. «Señor Ortiz», susurré, mirando a mi alrededor para asegurarme de que nadie me escuchaba. «Soy Elena, la hermana de Ana». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de significado. Luego, su voz bajó de tono, volviéndose más urgente y confidencial. «Señora Elena, esperaba su llamada. ¿Está en un lugar seguro para hablar?» ¿Leyó la nota? «Sí», respondí, mi voz apenas un murmullo. «La leí, y necesito verlo. Necesito saber qué está pasando. Por favor, ayúdeme. No puedo decir más por teléfono». La voz del señor Ortiz era un susurro tenso, cargado de una urgencia que me heló la sangre. «Necesitamos vernos. Pero no puede ser en mi oficina. Sería lo primero que revisarían si sospechan algo». «¿Conoce el Café Versalles en la calle 8? Asentí, aunque él no podía verme, mi garganta demasiado seca para emitir un sonido. Era un lugar famoso, siempre lleno de gente, ruidoso, perfecto para pasar desapercibida. «Esté allí en 1 hora. Pida un cortadito y siéntese en una de las mesas de afuera. No me busque, yo la encontraré». La línea quedó en silencio. Colgué el auricular y me apoyé en la cabina telefónica, el sol de Miami golpeándome sin piedad. 1 hora. Tenía 1 hora para convertirme en la actriz más convincente del mundo. El viaje en autobús hasta la pequeña Habana fue una tortura. Cada persona que subía, cada mirada que se cruzaba con la mía, me parecía una amenaza. Me senté con la espalda rígida, mi bolso apretado contra mi pecho como un escudo. Observaba mi reflejo en la ventana sucia, una anciana de rostro demacrado, con los ojos hundidos por el dolor y el miedo. La imagen era tan convincente que por un momento casi me creo mi propia mentira. Pero debajo de esa fachada de fragilidad, mi mente era un torbellino de cálculos y sospechas. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi la codicia en los ojos de mi propio hijo, la frialdad depredadora en la sonrisa de mi cuñado? El amor nos vuelve estúpidos. Nos hace ignorar las banderas rojas que ondean justo frente a nosotros, hasta que es demasiado tarde. Llegué al café y el bullicio casi me abruma. El olor a café fuerte y pastelitos de guayaba flotaba en el aire, una normalidad tan discordante con mi realidad que me sentí mareada. Hice lo que el señor Ortiz me indicó. Pedí mi cortadito, pagué con unas monedas que temblaban en mi mano y encontré una pequeña mesa vacía en la acera. Me senté de espaldas a la calle, fingiendo observar a la gente pasar, mientras mi corazón martilleaba contra mis costillas. Pasaron 10, 15 minutos. Empecé a pensar que no vendría, que todo era una trampa. Entonces, un hombre se sentó en la silla de enfrente. Era él. No me miró directamente, sino que se quitó las gafas de sol y las limpió con un pañuelo. «No tenemos mucho tiempo, Elena», dijo en voz baja, sin levantar la vista. «Su hermana está viva», confirmó,
y esas 3 palabras me devolvieron el aliento que no sabía que había perdido. La ayudé a desaparecer hace 2 semanas. Ana descubrió que Marcos y su hijo, Tomás, la estaban envenenando lentamente. Dosis pequeñas de un medicamento para el corazón que, en una persona sana, simularían un fallo cardíaco con el tiempo. El médico que firmó el certificado de defunción estaba comprado. El café se me agrió en el estómago. La imagen de Tomás dándome palmaditas en la espalda en el funeral, de Marcos aceptando condolencias con lágrimas de cocodrilo. La monstruosidad de sus actos era casi inconcebible. Mi hijo, mi único hijo, había intentado asesinar a su tía por dinero. El dolor fue tan agudo, tan físico, que tuve que agarrarme al borde de la mesa para no caerme. Ella se dio cuenta cuando empezó a sentirse cada vez más débil y confundida. Un día, por accidente, encontró unos frascos de gotas sin etiqueta en el maletín de Marcos y los llevó a analizar en secreto. Los resultados fueron inequívocos, continuó Ortiz. Su voz era un murmullo firme y constante. Fue entonces cuando me llamó. Organizamos todo. Un certificado de defunción falso, un cuerpo no reclamado de la morgue para el ataúd cerrado. Todo para que ellos creyeran que su plan había funcionado. Necesitaba ganar tiempo, Elena. Tiempo para reunir las pruebas definitivas contra ellos y asegurarse de que usted estuviera a salvo. La meticulosidad del plan de mi hermana me dejó sin aliento, incluso al borde de la muerte. Su mente era más aguda que la de todos ellos juntos. Aquí es donde la situación se complica, y donde usted entra en juego. Ana no pudo llevarse todo consigo, dijo el señor Ortiz, mirándome a los ojos por primera vez. Su mirada era intensa, una mezcla de respeto y preocupación. Las pruebas más importantes, las que los hundirán para siempre, están escondidas, y ella las dejó para usted. Confiaba en que solo usted sería capaz de encontrarlas, que ellos la subestimarían lo suficiente como para no verla como una amenaza. De repente, el peso del mundo cayó sobre mis hombros. Ya no era solo una víctima potencial, era la única esperanza de mi hermana, la pieza clave de su plan de justicia. El miedo no desapareció, pero se mezcló con una nueva emoción, una determinación helada. Iba a hacer lo que fuera necesario. Vaya a la villa de Coral Gables, me instruyó. Tomás y Marcos le pedirán las llaves de repuesto que Ana le dio. Déselas, deje que entren, pero antes de que lleguen, usted tiene que encontrar lo que Ana dejó allí. No sé qué es, solo me dijo que era algo que le recordaría a su infancia, un secreto entre hermanas. Mi mente voló instantáneamente a 1000 recuerdos, buscando una pista. Entonces, Ortiz se inclinó un poco más. ¿Todavía lleva el medallón de plata que ella le regaló? Instintivamente, mi mano subió a mi cuello. Mis dedos encontraron el contorno familiar del metal. Asentí en silencio. Ana me dijo que le dijera esto. El corazón guarda más que recuerdos. Mírelo de cerca, Elena. Cuando esté sola y segura, es la llave. El señor Ortiz se levantó tan discretamente como se había sentado. Antes de irse, deslizó sobre la mesa un pequeño teléfono celular desechable. Este es un teléfono prepagado y seguro. Úselo solo para llamarme a mí. Destruya el suyo. No confíe en nadie más. Ellos la vigilarán. Creen que, una vez que tengan el control de la herencia, usted será el siguiente cabo suelto que tendrán que atar. Con esa advertencia escalofriante, se mezcló con la multitud y desapareció, dejándome sola con mi café frío, un teléfono anónimo y un medallón que de repente pesaba 1 tonelada. La misión era clara. Tenía que entrar en la casa de mi hermana, el nido de las víboras, y encontrar la prueba que las destruiría. Todo mientras fingía ser una anciana inofensiva a punto de ser la próxima víctima. El camino de regreso a mi apartamento fue aún más tenso que el de ida. El teléfono desechable ardía en mi bolso, un símbolo de mi nueva y peligrosa realidad. Cada sombra parecía una amenaza, cada sonido un presagio. Cuando finalmente llegué a mi calle, mi corazón se detuvo. Estacionado al otro lado, bajo la sombra de un flamboyán, estaba el reluciente BMW gris de Tomás. No había nadie dentro, o al menos eso parecía desde la distancia, pero su presencia era inconfundible.
Una declaración silenciosa. Me están vigilando. Sabían que había salido. El pánico amenazó con paralizarme, pero la advertencia de Ortiz resonó en mi cabeza. Me obligué a caminar despacio, a encorvarme un poco más, a parecer la personificación de la derrota y el agotamiento. Entré en mi edificio sin mirar atrás, aunque sentía sus ojos clavados en mi nuca. Cerré la puerta de mi apartamento y le puse el cerrojo y la cadena. Me apoyé contra la madera, jadeando como si hubiera corrido un maratón. Estaba atrapada, pero también tenía una misión. Mis manos temblorosas sacaron el medallón de debajo de mi blusa. Lo sostuve bajo la luz de la lámpara de la sala. El corazón guarda más que recuerdos. Lo giré una y otra vez, buscando algo, cualquier cosa fuera de lo común. Era el mismo medallón que había llevado durante 25 años. Pero entonces, mientras pasaba la uña por el borde grabado, sentí una línea casi imperceptible, una fisura diminuta que nunca antes había notado. Con el corazón en la garganta, apliqué una ligera presión. El medallón se abrió en dos. Dentro no había una foto, ni un grabado sentimental. Lo que mis dedos encontraron fue un objeto diminuto, frío y metálico, encajado en un hueco forrado de terciopelo rojo oscuro. Era una llave, una llavecita extraña, de aspecto antiguo, con una cabeza ornamentada y un número de serie apenas legible grabado en el vástago. No era una llave de casa, era algo más, algo importante. Las palabras del señor Ortiz resonaron en mi mente. El corazón guarda más que recuerdos. De repente lo entendí. No era una metáfora poética, era una instrucción literal. Mi hermana, siempre tan inteligente y práctica, había convertido su regalo más sentimental en la herramienta más poderosa que podía darme. El medallón no era solo un símbolo de nuestro amor, era la clave para desvelar sus mentiras y, con suerte, para salvar nuestras vidas. El descubrimiento de la llave me ancló. El pánico que me había paralizado se transformó en una energía fría y concentrada. Ya no era una víctima a la espera de un destino incierto. Tenía una misión. El primer paso era averiguar a qué abría esa llave. El segundo, y más complicado, era cómo llegar hasta allí sin que Tomás y Marcos se dieran cuenta. La presencia del BMW gris estacionado en mi calle era una advertencia clara. Me estaban vigilando, esperando mi primer error. Sabían que había salido, y probablemente se preguntaban a dónde había ido. Tenía que moverme con una cautela extrema. Hacerles creer que mi única salida era al mercado o a la farmacia. Cada paso fuera de mi puerta tenía que ser parte de mi actuación como la anciana desolada y confundida que ellos querían que fuera. Esa noche apenas dormí. Me senté en la oscuridad de mi sala, con la pequeña llave en la palma de mi mano, sintiendo su peso, el peso de la responsabilidad que conllevaba. A la mañana siguiente, el teléfono sonó. Era Tomás. Su voz, falsamente jovial, me atravesó como un cristal roto. «Hola, mamá. ¿Cómo amaneciste? Oye, Marcos y yo pensábamos pasar esta tarde a recoger las llaves de la villa. Tenemos que empezar a organizar los papeles del seguro y esas cosas. Ya sabes». Tragué saliva, forzando mi voz a sonar frágil y cansada. «Ay, mijo, claro. Pero, ¿pueden venir después de las 2? Tengo una cita con el doctor por la mañana, para que me revise la presión. Con todo esto, no me he sentido muy bien. Era una mentira, pero una necesaria. Necesitaba una coartada, una ventana de tiempo solo para mí». «Claro, mamá, por supuesto. Tu salud es lo primero», respondió él, su alivio casi palpable. Probablemente le encantaba la idea de que yo estuviera enferma, débil. «No te preocupes por nada. Nosotros nos encargamos de todo. Descansa». Colgué el teléfono y me permití un solo temblor de rabia antes de que la frialdad volviera a tomar el control. Tenía hasta las 2 de la tarde. Mi mente se puso a trabajar a toda máquina. ¿Qué banco? Ana era una mujer de costumbres. Siempre había usado el mismo banco para sus negocios. Uno grande con una sucursal imponente en el corazón de Brickell. Recordé haberla acompañado una vez, hacía años, para firmar unos papeles. «Aquí guardo lo importante, Elena», me había dicho con una sonrisa misteriosa. «Donde el dinero duerme seguro,
Tenía que ser allí. El viaje en autobús desde Hialeah hasta Brickell fue como cruzar a otro país. Dejé atrás las calles familiares y modestas de mi barrio para adentrarme en un mundo de rascacielos de cristal y acero, donde hombres con trajes caros y mujeres con tacones de aguja caminaban con una prisa decidida. Me sentía completamente fuera de lugar con mi vestido sencillo y mis zapatos gastados. Una pequeña mancha de color sepia en un paisaje de grises y azules metálicos. Apreté el bolso contra mi pecho. La llave dentro de él se sentía como un carbón ardiente. Cada mirada de reojo me parecía una acusación. Pero tenía que seguir adelante. Mi invisibilidad como anciana era mi único camuflaje en esa jungla de poder y dinero. Al entrar en el banco, el aire acondicionado me golpeó, tan frío como las miradas de los empleados. El vestíbulo era enorme, con suelos de mármol que resonaban con cada paso y un silencio solemne que solo se rompía por el tecleo suave de los ordenadores. Me acerqué a un mostrador con el corazón latiéndome en la garganta. Una joven de aspecto impecable me miró por encima de sus gafas de diseñador. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó, su tono cortés pero distante. Saqué la llave y la puse sobre el mostrador de mármol. Mi hermana, Ana Castillo, tenía una caja de seguridad aquí. Ella falleció. Yo necesito acceder a ella. La joven tomó la llave, la examinó con escepticismo y luego me miró a mí, a mi ropa, a mis manos arrugadas. La duda estaba escrita en todo su rostro. «Necesitaré ver una identificación, por favor. ¿Y el certificado de defunción?», dijo con una profesionalidad gélida. El pánico me subió por la garganta. No tenía el certificado. Pero entonces recordé que Ortiz me había mencionado que Ana había hecho arreglos. «Mi nombre es Elena Vargas», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Mi hermana me dejó como persona autorizada para acceder a la caja. «Por favor, revise sus archivos. El abogado, el señor Ortiz, puede confirmarlo». La mujer tecleó en su ordenador, su expresión impasible. Los segundos se alargaron como horas. Vi cómo sus cejas se arqueaban ligeramente. Sin decir una palabra, se levantó y se dirigió a una oficina en la parte trasera. Me quedé sola en el mostrador, sintiendo que cada par de ojos en el banco estaba sobre mí. Después de lo que pareció una eternidad, regresó acompañada de un hombre mayor con traje. «Señora Vargas», dijo el hombre, su tono mucho más amable. «Mis condolencias por su pérdida. Soy el gerente». «Por supuesto. Usted tiene acceso. Por favor, acompáñeme». Sentí que las piernas me flaqueaban de alivio mientras lo seguía por un pasillo silencioso hasta una puerta de acero macizo. El gerente la abrió con una serie de clics y giros, revelando la bóveda. Era una habitación fría, llena de pequeñas compuertas metálicas. Usó mi llave y la suya para abrir un pequeño cajón. El número coincidía con el de la llave. Extrajo una caja de metal larga y delgada y me la entregó. «La sala privada está por aquí. Tómese el tiempo que necesite». Me encerré en la pequeña habitación sin ventanas, que solo contenía una mesa y una silla. Mis manos temblaban tanto que apenas pude levantar la tapa de la caja. Dentro, no había joyas ni dinero en efectivo. Solo había papeles. Una pila de documentos cuidadosamente ordenados. En la parte superior, un informe de un laboratorio privado detallando la presencia de altas dosis de digoxina, un medicamento para el corazón, en una muestra de sangre. Debajo, había copias de transferencias bancarias, sumas enormes de dinero movidas desde las cuentas de Ana a cuentas en el extranjero a nombre de Tomás y Marcos. Y al final, lo peor de todo, una póliza de seguro de vida por $2 millones, contratada hacía solo 6 meses, con Marcos como único beneficiario. Me quedé mirando los papeles, la prueba irrefutable de su monstruosidad. No era solo codicia, era un plan metódico, cruel y despiadado para robarle a mi hermana todo lo que tenía, incluida su vida. La frialdad de su traición era más escalofriante que cualquier película de terror. Metí los documentos en mi bolso. El papel se sentía pesado, cargado con la verdad. Salí del banco y volví a la luz del sol de Miami. Pero el mundo parecía diferente, más oscuro. Ya no había dudas ni miedos. Solo había una certeza helada.
Tenía el arma que necesitaba para destruirlos. Y la reunión de esa tarde en la villa de mi hermana no sería para entregarles unas llaves. Sería el principio de su fin. El viaje de regreso desde Brickell fue una neblina. Me sentía como si estuviera flotando fuera de mi propio cuerpo, observando a una anciana con un bolso lleno de dinamita sentada tranquilamente en un autobús público. El peso de los documentos era físico, una carga en mi regazo que representaba el fin de mi familia tal como la conocía. Tan pronto como entré por la puerta de mi apartamento, usé el teléfono desechable para llamar al señor Ortiz. Mi voz era un susurro ronco, pero firme. Los tengo. Tengo todos los papeles. Hubo una pausa cargada de alivio al otro lado de la línea. Excelente, Elena. Es hora. Los citaré a mi oficina esta misma tarde bajo el pretexto de una lectura preliminar del testamento. Es el único cebo que morderán sin dudarlo. ¿Puede estar aquí a las 4? Pude. El miedo se había evaporado, reemplazado por una calma gélida. La hora del juicio había llegado. Luego, hice la llamada más difícil de mi vida. Marqué el número de Tomás desde mi teléfono de casa, sabiendo que probablemente lo escucharían. Adopté mi voz más temblorosa y confundida. Mijo, me llamó el abogado de tu tía. Dice algo de leer el testamento esta tarde, a las 4. No entiendo nada de estas cosas. ¿Puedes venir conmigo y con Marcos? Me da miedo ir sola. Pude escuchar la codicia mal disimulada en su voz cuando respondió, su tono bañado en una falsa compasión. Claro que sí, mamá. No te preocupes por nada. Marcos y yo pasaremos por ti. Es bueno que estas cosas se resuelvan rápido, para que puedas descansar. Colgué, sintiendo una punzada de asco tan profunda que me dobló. Estaba usando su propia avaricia como el lazo para la trampa. Era la última vez que lo llamaría hijo. Llegué al despacho del señor Ortiz en Brickell un poco antes. Sola. Él me recibió en una imponente sala de juntas con una larga mesa de caoba pulida y sillas de cuero que olían a dinero y poder. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la bahía de Biscayne. Un mundo de yates y lujo que contrastaba brutalmente con la sordidez de lo que estábamos a punto de hacer. El señor Ortiz me sirvió un vaso de agua, sus manos firmes y tranquilas. Elena, usted es la mujer más valiente que he conocido, dijo en voz baja. Solo recuerde, usted tiene el control. Deje que ellos se ahoguen en sus propias mentiras. Asentí, colocando mi viejo bolso sobre la mesa. Dentro, la verdad esperaba pacientemente, impresa en blanco y negro. Tomás y Marcos llegaron puntualmente a las 4. Entraron con la arrogancia de quienes se saben ganadores. Tomás llevaba un traje a medida que gritaba el dinero de mi hermana, y Marcos una sonrisa de viudo afligido que ya empezaba a desvanecerse. «Mamá, qué bueno que llegaste bien», dijo Tomás, dándome una palmada en el hombro que esquivé sutilmente. Se sentaron frente a mí, impacientes, mirando al señor Ortiz como si fuera un simple empleado, encargado de entregarles su premio. «Bueno, señor Ortiz», dijo Marcos, frotándose las manos. «Procedamos. Ha sido una semana muy difícil y nos gustaría terminar con estos trámites lo antes posible». La hipocresía era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. El señor Ortiz asintió gravemente, abriendo una carpeta vacía sobre la mesa, un simple accesorio para el teatro que estábamos a punto de representar. «Por supuesto, caballeros. Pero antes de discutir los términos del testamento de la señora Ana, hay algunos asuntos financieros pendientes que la señora Elena quisiera aclarar con ustedes». Las miradas de ambos se volvieron hacia mí, una mezcla de sorpresa e irritación. Pude verlos pensar. ¿Qué podría querer aclarar esta vieja? Con una calma que no sabía que poseía. Abrí mi bolso y saqué la primera pila de papeles, las copias de las transferencias bancarias. Las deslicé suavemente sobre la superficie pulida de la mesa, hasta que se detuvieron justo frente a ellos. «Tomás», dije, mi voz clara y sin el menor temblor, «me gustaría que me explicaras estas transferencias. Son casi $500,000 de las cuentas de tu tía a una cuenta en el extranjero a tu nombre. El banco dice que se hicieron en los últimos 3 meses». El rostro de Tomás pasó de la arrogancia a la confusión y luego al pánico en cuestión de segundos.
Se quedó sin palabras, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Marcos intervino rápidamente, intentando tomar el control. Elena, por favor. Esto es un malentendido. Ana era muy generosa. Seguramente fueron regalos. Estás alterada por el duelo y no entiendes de estas cosas. Su condescendencia, que antes me hería, ahora me daba fuerza. ¿Un regalo? Repetí, levantando una ceja. Qué curioso. Porque también tengo aquí la nueva póliza de seguro de vida que contrataste a nombre de Ana hace 6 meses. Marcos, $2 millones. Una prima bastante alta para un regalo. Deslicé el segundo documento sobre la mesa. La cara de Marcos perdió todo su color. Su máscara de aflicción se hizo añicos, revelando la fría y calculadora codicia que había debajo. Miró a Tomás. Una mirada de pánico compartido, de dos conspiradores cuya coartada se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo. El silencio en la sala era ensordecedor, roto solo por el lejano zumbido del tráfico de la ciudad. Pero aún no había terminado. Guardé la prueba más devastadora para el final. Lentamente, saqué el informe del laboratorio. Lo sostuve por un momento, sintiendo su peso. Pero lo que más me cuesta entender, continué, mi voz bajando a un susurro helado, es esto. Coloqué el informe frente a ellos, justo encima de los otros papeles. Es un análisis de sangre que mi hermana se hizo en secreto hace un mes. Muestra niveles tóxicos de digoxina, un medicamento para el corazón que, en una persona sana como Ana, actúa como un veneno lento, uno que simula, con el tiempo, un infarto fulminante. Esa fue la palabra que los rompió. Veneno. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y letal. La cara de Tomás se contrajo en una mueca de puro terror. Marcos pareció encogerse en su silla. De repente un hombre viejo y derrotado. Sus ojos se clavaron en los papeles como si fueran serpientes a punto de morder. Habían sido tan arrogantes, tan seguros de mi debilidad, que nunca consideraron la posibilidad de que mi hermana fuera más inteligente que ellos. Nunca consideraron que el amor entre dos hermanas pudiera ser más fuerte que toda su codicia. Habían subestimado a la anciana frágil, y ese había sido su error fatal. El señor Ortiz se aclaró la garganta, rompiendo el hechizo. Como pueden ver, caballeros, el testamento de la señora Ana es lo de menos ahora. He entregado copias de estos documentos a la Fiscalía del Distrito. La falsificación y el fraude conllevan sentencias de prisión considerables. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. El intento de asesinato, sin embargo, es un asunto completamente diferente. Justo en ese momento, un sonido sutil pero inconfundible comenzó a oírse desde la calle, creciendo en intensidad. El lamento agudo y creciente de las sirenas de la policía. Se acercaban, y venían por ellos. Miré a mi hijo, al hombre que había salido de mi vientre, y no vi nada de mí en él. Solo un extraño con los ojos desorbitados por el pánico. Su BMW nuevo, probablemente estacionado abajo, ya no era un símbolo de éxito, sino la prueba de su traición, comprado con el dinero que intentaba robar mientras envenenaba a su familia. No sentí triunfo, ni siquiera satisfacción, solo un vacío inmenso y una tristeza profunda por la vida que podría haber sido. Pero en medio de ese vacío, también sentí una chispa de paz. Había cumplido mi promesa, había protegido a mi hermana, y había demostrado que la sabiduría de una mujer mayor, forjada en el amor y el dolor, era un arma que ellos nunca vieron venir. El sonido de las sirenas se convirtió en un aullido ensordecedor que llenó la lujosa oficina, rebotando en los cristales que enmarcaban la bahía. Tomás y Marcos se quedaron congelados, sus rostros una máscara de pánico y pura incredulidad. La arrogancia se había evaporado, dejando solo a dos hombres patéticos y atrapados. Dos agentes de policía uniformados entraron en la sala de juntas, sus movimientos eficientes y desprovistos de emoción. No miré a mi hijo mientras le leían sus derechos y le ponían las esposas. No podía. El hombre que estaban arrestando era un extraño para mí,
un monstruo que había crecido a mi sombra sin que yo me diera cuenta. No sentí alegría ni venganza, solo un dolor sordo y profundo, la amputación de una parte de mi vida que se había podrido sin remedio. Me quedé sentada, con las manos sobre mi viejo bolso, mientras se los llevaban, dejando tras de sí un silencio pesado y el olor a miedo. Los días que siguieron fueron un borrón de procedimientos legales y declaraciones. El señor Ortiz fue mi roca, manejando a la prensa que de alguna manera se había enterado de la historia y filtrando todas las llamadas. Me protegió de lo peor, permitiéndome procesar el cataclismo en la quietud de mi apartamento. La noticia se extendió como la pólvora por nuestra pequeña comunidad cubana en Hialeah. Algunos vecinos me miraban con lástima, otros con una curiosidad morbosa. Pero por primera vez en mi vida, sus opiniones no me importaban. Había pasado de ser la pobre viuda Elena a la mujer que había enviado a su propio hijo a la cárcel. La transición fue brutal, pero extrañamente liberadora. Cambié mi número de teléfono y aprendí a decir no a las visitas inoportunas. Estaba construyendo un muro, no por miedo, sino para proteger la paz que tanto me había costado recuperar. A través del señor Ortiz, supe que la alianza entre Tomás y Marcos se había disuelto en un veneno de acusaciones mutuas. En los interrogatorios, cada uno intentaba culpar al otro, tejiendo una red de mentiras que solo los enredaba más. Marcos afirmaba que Tomás lo había manipulado, aprovechándose de su dolor de viudo. Tomás, por su parte, insistía en que solo había seguido las instrucciones de su tío político. Creyendo que eran manejos financieros legítimos, su codicia compartida se había convertido en su destrucción mutua. El BMW gris metálico, el símbolo de su prematura victoria, fue confiscado como parte de la investigación. Verlo ser remolcado desde el estacionamiento del edificio de oficinas fue, para mí, el verdadero funeral de la relación con mi hijo. Un final sin flores, sin lágrimas. Solo el chirrido del metal siendo arrastrado. La batalla legal por el patrimonio de Ana fue compleja, pero con las pruebas que yo había recuperado, el resultado era inevitable. El señor Ortiz, con una eficiencia implacable, anuló todos los documentos fraudulentos y revirtió las transferencias de dinero. La lujosa villa de Coral Gables, el premio que tanto anhelaban, volvió a estar bajo el control legítimo de mi hermana. De repente, me encontré como la guardiana de una fortuna que nunca había deseado. El dinero y el lujo, que habían sido el motor de tanta maldad, ahora estaban en mis manos. Mi primera decisión fue clara. No quería nada para mí. Mi modesto apartamento en Hialeah era mi hogar, el único lugar donde me sentía segura. Todo lo que hiciera a partir de ahora sería para proteger el futuro de Ana, para asegurarme de que pudiera vivir en paz, lejos de las sombras que casi la consumen. Una noche, sentada en mi viejo sillón, el mismo donde me había derrumbado al leer la nota de Ana, sostuve el medallón de plata en mi mano. Ya no contenía la llave, pero se sentía más pesado que nunca, cargado de todo lo que habíamos vivido. Lo abrí y miré el pequeño hueco forrado de terciopelo. Ya no era un escondite secreto, sino un recordatorio de que el amor entre hermanas podía ser un refugio, una fortaleza y, cuando era necesario, un arma. Por primera vez en meses, sentí que una calma profunda se asentaba en mi alma. El ruido del mundo exterior, el escándalo, el juicio de los demás, todo se desvaneció. En el silencio de mi pequeña sala, finalmente estaba en paz. La justicia no siempre es ruidosa. A veces, es el silencio que llega después de la tormenta. 2 semanas después, el señor Ortiz me entregó un nuevo teléfono seguro, explicándome que era imposible de rastrear. Esa noche, sonó con una melodía desconocida. Mi corazón dio un vuelco. Contesté con manos temblorosas. «Elena», dijo una voz al otro lado del mundo. Una voz que yo creía que nunca volvería a escuchar fuera de mis sueños. Era ella. Era Ana. Empecé a llorar, sollozos silenciosos que sacudían todo mi cuerpo. Ella también lloraba. No dijimos mucho al principio, solo nuestros nombres una y otra vez. Un ancla en la distancia.
estaba a salvo, viviendo en un pequeño pueblo costero en el norte de España, bajo un nuevo nombre. Me contó sobre el mar, el aire fresco y la sensación de caminar por la calle sin miedo. Por primera vez, hablamos no como víctimas, sino como supervivientes. Tienes que venir, Elena, me dijo, su voz firme y llena de una nueva esperanza. No podemos recuperar los años que nos robaron, pero podemos vivir los que nos quedan, juntas. La idea, que antes me habría parecido imposible, de repente se sintió como la única verdad posible. Dejar mi apartamento, mi barrio, toda la vida que conocía, ya no me asustaba. Mi hogar no era un lugar, era una persona. Y esa persona me estaba esperando. Venderemos la casa de Coral Gables, continuó. Ese lugar está manchado de malos recuerdos. Con ese dinero, podemos comprar una casita aquí, con un jardín para tus flores. Podemos ser solo dos hermanas, cuidándonos la una a la otra, como cuando éramos niñas. Tomás y Marcos fueron sentenciados a largas penas de prisión por conspiración para cometer asesinato, fraude y varios otros cargos. Nunca más volví a verlos ni a hablar con ellos. Para mí, murieron ese día en la oficina del abogado. El proceso de vender la villa de Coral Gables fue rápido. El mercado inmobiliario de lujo de Miami absorbió la propiedad sin hacer preguntas, borrando su historia con una nueva capa de pintura y un nuevo dueño adinerado. El dinero, una vez que estuvo seguro en una cuenta a nombre de Ana, perdió su poder maligno. Se convirtió simplemente en una herramienta, el medio para construir nuestro futuro, ladrillo a ladrillo, lejos de todo el dolor. Hoy, mientras te cuento esto, estoy terminando de empacar mi última maleta. Mi apartamento en Hialeah está casi vacío. Sus paredes desnudas resuenan con los ecos de una vida que estoy dejando atrás. Sobre una pila de ropa doblada, he colocado el medallón de plata. No lo necesito para sentir a mi hermana cerca, pero es un símbolo de nuestro viaje. Ya no soy la mujer invisible que se sentaba en un funeral sintiendo que su mundo se acababa. Descubrí que dentro de mí había una fuerza que ni yo misma conocía. Una fuerza alimentada no por el odio, sino por el amor inquebrantable de una hermana. Mi vuelo sale mañana por la mañana. Voy a casa. A lo largo de esta pesadilla, aprendí la lección más dura y, a la vez, más clara de mi vida. Me di cuenta de que el mundo, y a veces hasta tu propia familia, confunde las canas con debilidad. Creen que los años te quitan la fuerza, que te vuelven invisible, una reliquia del pasado a la que se puede ignorar o, peor aún, manipular. Me vieron como una viejita frágil, perdida en su dolor, y ese fue su mayor error. No entendieron que cada arruga en mi rostro es un mapa de batallas ganadas y lecciones aprendidas. No sabían que la sabiduría que te dan los años es un arma silenciosa y letal contra la arrogancia de la juventud y la ceguera de la codicia. Mi edad no era mi debilidad, era mi armadura, mi disfraz y mi mayor ventaja estratégica. La traición me enseñó a redefinir el significado de la palabra familia. Crecí creyendo que la sangre creaba un lazo irrompible, pero vi con mis propios ojos cómo la avaricia puede envenenar esa sangre hasta convertirla en veneno. El hombre que salió de mi vientre se convirtió en un extraño, un enemigo que me habría eliminado sin dudarlo por un fajo de billetes. Mi verdadera familia, el único lazo que resistió la prueba del fuego, fue mi hermana. Nuestro amor, forjado en una infancia humilde y fortalecido a través de décadas de confianza, fue el único tesoro que importaba. Aprendí que la familia no es a quien das a luz, sino por quien estarías dispuesto a cruzar el infierno para proteger, y quien haría lo mismo por ti, sin pedir nada a cambio. También descubrí una nueva forma de fuerza, una que no grita ni golpea, sino que observa, espera y actúa en el momento preciso. Durante días, tuve que ser la personificación de la fragilidad. Cada suspiro tembloroso, cada paso lento, cada mirada perdida, fue parte de una actuación para salvar mi vida y la de mi hermana. La gente piensa que la fuerza es confrontación, pero a veces, la mayor demostración de poder es el autocontrol.
Es saber cuándo callar, cuándo fingir ignorancia y cuándo permitir que tus enemigos se ahoguen en su propia soberbia. Esa fuerza silenciosa, nacida del amor y la desesperación, es más poderosa que cualquier grito, porque se nutre de la verdad y la paciencia, dos cosas que los mentirosos y los impacientes nunca podrán entender. Vi de cerca cómo la obsesión por el dinero y el estatus puede devorar el alma de una persona. El BMW brillante, la villa en Coral Gables. Para ellos, esas cosas eran más importantes que la vida de una tía, de una esposa, de una hermana. Eran símbolos vacíos por los que estaban dispuestos a matar. Mi vida, en mi pequeño apartamento de Hialeah, rodeada de fotos y recuerdos, les parecía patética, pero ahora entiendo que la verdadera riqueza nunca estuvo en sus cuentas bancarias, sino en mi corazón. La paz que siento ahora, la conexión que tengo con mi hermana, la tranquilidad de saber que hice lo correcto. Eso es un tesoro que su dinero nunca podrá comprar. Ellos lo perdieron todo persiguiendo el lujo, mientras que yo lo gané todo aferrándome al amor. Si estás viendo esto y alguna vez te has sentido pequeño, ignorado o subestimado, quiero que me escuches bien. Tu valor no lo define la opinión de los demás, ni tu edad, ni el dinero que tienes en el banco. Tu valor reside en tu experiencia, en tu intuición, en esa voz interior que te advierte cuando algo anda mal. Confía en esa voz. No dejes que nadie te haga sentir que tus sentimientos no son válidos o que estás exagerando. La sociedad a menudo descarta la sabiduría de los mayores como si fuera anticuada, pero es un pozo profundo de conocimiento. Tú sabes más de lo que crees. Eres más fuerte de lo que te imaginas. Nunca, jamás, permitas que la arrogancia de otros apague la luz de tu propia verdad. Mi historia tuvo un final justo, pero sé que no todas las historias terminan así. Por eso es tan importante hablar, compartir y apoyarnos mutuamente. El silencio es el mejor amigo del abusador y del ladrón. Al contar lo que me pasó, no busco revivir el dolor, sino encender una luz para otros que puedan estar caminando en la oscuridad, sintiéndose solos y asustados. La justicia es posible, pero a menudo requiere un coraje que no sabíamos que teníamos y la ayuda de aliados inesperados. Mi viaje hacia la verdad comenzó con una pequeña nota de papel, pero se completó gracias a la fuerza que encontré dentro de mí y a la lealtad de una buena persona. Nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es correcto. Y la sabiduría es, sin duda, el arma más poderosa que poseemos. Si mi historia te ha conmovido, o te ha recordado a alguien que necesita escuchar este mensaje, por favor, compártela. Y si crees, como yo, que la verdad siempre debe salir a la luz y que la justicia no tiene edad, suscríbete al canal. Hay muchas voces que necesitan ser escuchadas, muchas batallas silenciosas que merecen ser contadas. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias, demostrando al mundo que la fuerza más grande a menudo proviene de los lugares que menos esperan. Gracias por escucharme.